Bueno, estamos aquí en este nuevo webinar con ustedes para compartir todos esos secretos que tenemos cuando vamos a comprar una propiedad que tiene los sistemas de well y sépticos. Son dos sistemas que es muy usual en casas que son grandes, tienen terrenos grandes. Bueno, hoy tengo a mi invitado especial y bueno, es el señor Juan Carlos Pérez, experto en sistemas de well y séptico. Y bueno, queremos compartir con él en este momento con ustedes toda esa información. Soy Maribel Reyes y le ayudo a comprar en Maryland, Virginia, Orlando y Miami. Gracias, señor Juan, por estar aquí, por permitirnos definitivamente compartir nuevamente y traer a todas estas personas que nos están viendo hoy toda esa información que necesitan saber cuando están comprando una propiedad que tiene los sistemas, ese pozo séptico donde llegan esas aguas negras y llegan esas aguas negras que llamamos nosotros más o menos las aguas sucias, y lo mismo cuando tenemos el agua limpia que vamos a tomarnos, que están en esas casas. Señor Juan, cuéntanos un poquito de esa historia que tiene usted, de su background. Buenas tardes, Maribel. Gracias por la invitación. Sí, bueno, es un placer estar aquí contigo. Y ciertamente es muy importante cuando algún cliente va a comprar una propiedad que está en una zona donde tanto el servicio de agua como el servicio de alcantarillado es local, es de la propiedad, no es público. Es importante inspeccionar estos sistemas porque es importante saber si el agua que está consumiendo él y su familia es potable, es decir, hacer unos test para determinar, saber si la bomba está funcionando de la manera que debe ser. Y en el caso del séptico, estar seguro de que no haya ningún tipo de deterioro en el sistema, que el sistema funcione de manera correcta, porque estos son dos sistemas que cuando tienen algún problema pueden traer graves consecuencias a la propiedad, ¿no? Una casa donde el sistema séptico no funcione bien, pues puede provocar un backup y todos los residuales regresan a la casa, y donde el agua no esté potable, no se pueda tomar, pues es un riesgo a la salud. Entonces, por eso es importante hacer estas inspecciones, ¿no? Okay. Yo tengo licencia para hacer inspecciones en Maryland. Entonces, es importante también que las personas que contraten los servicios, contraten a personas que sean licenciados o que tengan certificaciones para ello. Es muy importante. Muy importante, ok. Bueno, yo en ese paso es bueno recordar nosotros de que tenemos, cuando ponemos un contrato, vamos a poner una oferta en esas casas que tienen el well, que tienen el séptico. Como les decía, ese séptico es donde llegan esas aguas negras. Es importante nosotros pedir que se puedan inspeccionar esos sistemas. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo está ese sistema y cuál es la calidad, cuánto tiempo lleva ese sistema construido, si está trabajando. Y esos sistemas, señor Juan Carlos, verdaderamente cuestan bastante plata repararlos. Y si muchas veces hay que reemplazarlos, no solamente se requieren los permisos del condado donde está la propiedad, sino que también van a costar bastante plata. ¿Cuánto más o menos en promedio? Y dependiendo, porque hay diferentes sistemas, ¿no? Puede costar la reparación de un sistema de estos. Definitivamente, hay muchos sistemas diferentes de septic, pero en general estamos hablando mínimo unos $30,000. Puede ir de 30,000, 40, 80,000, dependiendo. Y lo peor es que si hay un sistema que falla y la casa no tiene un lugar donde relocalizar el drain field o otro sistema, en algunos casos hay que abandonar la propiedad. Sí, claro, porque y si usted no lo inspecciona no va a saber dónde está realmente el daño, y si tiene que inspeccionarla porque hay diferentes tipos de sistemas, ¿no? Y lo mismo para el well, ¿no? Son sistemas bastante complicados y que pues necesitamos realmente de que se inspeccionen esos sistemas. Bueno, vamos a poner aquí las ayudas. No sé qué pasó aquí con unas ayudas que teníamos para poder colocarlas, pero veo que estamos teniendo problemas con las diapositivas. Aquí estoy tratando de subirlas, pero vamos a hablar qué sistemas de séptico y qué se inspecciona en una inspección de séptico. El sistema séptico, el más básico, es el que se llama por gravedad y consiste de un tanque séptico. Es el tanque al cual llegan todos los residuales, como tú bien decías al principio, tanto las aguas negras como las aguas grises llegan ahí. Y después de ese tanque va a una que se llama caja de distribución,
y de esa caja distribuye a lo que se llama el drain field. Básicamente esos son los tres componentes, ¿no? El tanque, la caja de distribución y el drain field. Entonces es importante, muchas veces escucho incluso agentes que dicen, no, me dieron el reporte de cuándo se limpió el tanque, entonces ya todo está bien. No, eso es un error realmente, porque de hecho no se debe limpiar el tanque antes de hacer la inspección. Se debe inspeccionar primero porque puede que el tanque esté liqueándose, esté roto, y si se limpia, si se lleva el camión y se saca todo, entonces no se puede saber. Entonces, definitivamente es importante hacer la inspección. Es importante también que los clientes, cuando soliciten la inspección, que quien le haga la inspección también le haga inspección de videocámara dentro de los pipes, porque lo que pasa es que a veces el sistema puede estar ahí, todos los componentes, pero si están tupidos las tuberías, eso a la larga trae un serio problema a la casa, ¿no? Entonces, en la región en la que nosotros vivimos, tanto en Virginia como en Maryland, mucho, diría yo, la mayoría de los sistemas están underground. No se sabe dónde están los tanques, dónde están los drain field. Entonces, a veces la información no está en los condados porque son a veces casas antiguas o no se hicieron y no se tienen la documentación. Entonces, es importante que el cliente tenga toda esta documentación y que cuando haga la inspección pida que le den un croquis de dónde están los sistemas, porque a veces las personas cometen el error de hacer un parking encima de el drain field o hacer una siembra y sembrar ahí los tomates, la hortaliza, y eso no se debe hacer. Es importante. No sé si no tenemos las ayudas. No tenemos la presentación, hay problemas con la presentación, no tenemos la presentación. Pero podemos decir, bueno, cuando vamos a hacer la inspección, usualmente yo solicito, bueno, en los contratos y en las ofertas que ponemos, colocamos un tiempo, ¿no? Usualmente 15 días para hacer el tiempo para hacer la inspección, ¿no? 15 días, ¿por qué? Porque muchas veces los inspectores y las personas que van a hacer esta inspección necesitan tener el croquis, y si no se tiene el croquis tendríamos que pedirlo al seller. Si no lo tiene el vendedor, tendríamos que pedirlo al condado porque no se puede encontrar, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese séptico y dónde está ubicado, ¿no? Sí. Sí, a veces una de las tareas más difíciles es encontrarlo. Claro, uno ya un poco por la experiencia y por los equipos que tiene, uno puede ir sabiendo dónde está y lo puede descubrir y puede destapar las tapas para ver dentro del tanque. Como le digo, a veces las personas tienen el reporte de que hicieron el vacuum del tanque, pero eso no es todo. Yo he tenido la experiencia, y no la grata experiencia, de personas que han comprado propiedades sin inspección del séptico, y cuando yo he ido a hacer las inspecciones, los sépticos no funcionan. Están tupidos o están craqueados los tanques, y eso a la larga es un gran expensive para el comprador, porque tiene que invertir ahora en reparar o a veces reconstruir el sistema, y eso es serio, ¿no? A veces las personas no saben dónde están y, como decía, hacen cosas que no son correctas. En un caso en particular, una persona tenía un driveway encima donde estaba el tanque, entonces las tapas de los tanques estaban partidos. ¿Y qué pasa? Que cuando llovía, el tanque se llenaba de agua de lluvia. Y evidentemente esa agua va al drain field y están sobresaturando el sistema. Y entonces eso traía cierto problema, ¿no? Las tuberías se llenaron de raíces. Y bueno, ahí el señor tenía un gran gasto que hacer, desafortunadamente. O sea, cuando tenemos el pozo séptico, encima de ese pozo séptico, sobre todo esos drain fields, no se puede colocar nada. Absolutamente nada. Y a veces personas ponen piscinas, a veces ponen jaula para animales, a veces hacen siembras, y no está bien. Ahí tenemos la ayuda. Ya vinimos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Salieron las ayudas y ahora sí, gracias a Dios, porque el sistema estaba un poco lento. Y bueno, aquí tenemos, bueno, para todos los que nos están viendo, bueno, saben, soy Maribel Reyes y les ayudo a comprar en Maryland, Virginia, Orlando y Miami. Y tenemos acá al señor Juan Carlos, como les habíamos dicho, que está certificado y puede hacernos la inspección de la casa, puede hacernos la inspección del séptico, del well, y también ese test del agua que lo vamos a mirar más adelante, y también el radón para los casos que ya hicimos un webinar sobre el radón. Entonces, aquí podemos entonces hablar más claramente. Aquí tenemos la casa y tenemos, este es el sistema, ¿no, señor Juan, de la casa? Como pueden ver, al lado de la casa está ese tanque, ¿verdad? Ese es el septic tank. Entonces ahí llegan todos los residuales de la casa,
dentro del septic tank se producen una serie de reacciones, ¿verdad? Y la bacteria decompone todo el desecho, y entonces el desecho líquido va por esa tubería que sale del tanque a esa pequeña caja. Es importante que las personas que van a comprar casas que tengan sépticos sepan que hay ciertas cosas que no se deben hacer, como por ejemplo usar todos los equipos que generan gran cantidad de agua al mismo tiempo, como decir la lavadora, el dishwasher y todo eso junto, porque eso sobresatura el sistema muchas veces, ¿no? Entonces no usar muchos productos químicos porque eso afecta a las bacterias que están dentro del tanque séptico. Y otra cosa es que las casas que tienen tanque séptico no deben tener garbage disposal, no deben tener trituradora de comida, porque esa comida sólida va al tanque y lleva mucho tiempo para que la bacteria la descomponga, ¿no? Entonces de ahí pasa a esa pequeña cajita que está en el centro, que es lo que se llama la caja de distribución. Esa es una pequeña caja de concreto o plástica, dependiendo, y lo que hace es que distribuye de manera igual el agua para cada uno del drenaje, lo distribuye de manera equitativa. Es importante, en la mayoría de los casos, esa caja está underground, no se sabe dónde está. Es importante, siempre recomiendo a la persona que una vez que yo la localizo, le dejo una banderita para que le hagan lo que se llama un racer, levanten una tapa y sepan dónde está, porque hay que inspeccionarla de manera constante. Y después el drain field, que es donde todo el agua que sale del tanque ya sin sólidos se va a regar en el terreno. Es importante, como decía, no poner nada encima de esa zona, ¿verdad? Nada de construcción, ni gallineros, ni parking, ni piscina, no, porque lo que se hace es que se comprime mucho el terreno y afecta entonces el funcionamiento del sistema. Y por otro lado, las casas que además de séptico tienen well, el well tiene que estar a cierta distancia de esa zona para que no se contamine el agua, definitivamente. Claro. Entonces, el mayor de los problemas con los sépticos, además del tanque en sí, que muchas veces se agrieta o las tapas se rompen, son esos pipes del drain field que se llenan de raíces. Se llenan de raíces, se tupen, y como cuando se tupen no funcionan bien, y el agua lo que hace es que regresa para atrás hacia el tanque. Cuando el tanque se llena, el agua sigue regresando y llega hasta la casa. Ahí es donde vienen los problemas. Claro, sí, entonces para hacer un resumen acá de lo que estamos viendo en esta figura, señor Juan Carlos, es que en esta caja grande es donde llega todo, y ahí se quedan los depósitos sólidos, y por eso es bien importante las casas que tienen séptico, y como acaba de decir, no se pueden tener ese triturador, ese garbage disposal, que es el triturador de los alimentos, porque va a llegar ahí, todo eso que se ha triturado va a llegar a esa caja y va a quedarse ahí. Lo mismo sé que no en los baños tampoco es recomendable echar el papel higiénico y todo lo demás, porque se va a quedar ahí, y entre más le echemos, más rápido se va a llenar, y luego ahí se queda lo sólido y luego se distribuye por estas tuberías, que es donde se va a salir el agua, que ya es agua diferente, digamos, que es agua, digamos, es sucia, pero se va a distribuir y se va a llegar a la tierra, ¿no? Exactamente. Entonces aquí es donde dice que hay que tener cuidado, porque las raíces pueden penetrar estas tuberías y pueden dañarle. Como esto está debajo de la tierra, pues es donde nosotros necesitamos hacer una inspección, porque si esas tuberías no están buenas, pues habría problema y tocaría levantar todo eso para cambiar esas tuberías, ¿cierto? Sí, definitivamente. Por eso es importante, quien quiera que compre una casa con un sistema séptico, que cada año haga una inspección solo para asegurarse de que el sistema está funcionando bien. Es importante decir que no debe ser motivo de temor comprar una casa con séptico. Bueno, es normal. De hecho, un alto por ciento de todas las viviendas de los Estados Unidos tienen séptico. El tema del séptico simplemente es mantenerlo como mantenemos cualquier otro sistema, como el sistema de aire acondicionado, como el sistema de water heater. Solamente es mantener de manera consciente un mantenimiento, ¿no?, del sistema como tal. Ok, y la otra cosa es que encima de esas pipes, que nosotros debemos por eso saber la localización cuando hacemos la inspección, para saber que ahí no podemos construir, no podemos poner encima los carros, hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí están esas tuberías, y si colocamos mucho peso se van a dañar. Entonces sería un costo pues bastante grande. Sí, bueno,
Y bueno, y mirando, este es el sistema más conocido que encontramos en las casas que van a ser, que tienen el séptico, ¿no? Estas donde recolecta el agua, esas aguas sucias, ¿no? Lo que viene la compañía a limpiar dependiendo del número de personas que vivan en la casa, porque usualmente el condado, cuando vamos a poner una oferta en esas propiedades que tienen ese séptico, dice cuántos cuartos están aprobadas en la casa y debido al número de cuartos es que vamos a tener el séptico. El séptico está para 3 cuartos, no para, dice, 10 personas. 3 cuartos significa que en cada cuarto deben vivir máximo 2 personas. Quiere decir que estos son 6 personas máximo y usualmente, pues si vivimos 10, 15 personas vamos a sobresaturar y o hemos hecho una adición y nunca cambiamos ese séptico, el tamaño de esa caja, pues vamos a sobresaturar ese sistema y es donde vienen los problemas. Cuando decía, señor Juan Carlos, que se satura el sistema y se puede devolver, es que esas aguas negras se pueden devolver a la casa. Sí, definitivamente. Cuando el sistema se sobresatura o ya digamos así de manera simple, el terreno se tupe y no es capaz de absorber más agua, entonces esa agua va a retroceder. De manera natural, el agua siempre busca por dónde salir. Entonces el agua lo que va a ir a retroceder hacia dónde, hacia la caja de distribución. Cuando esa caja se llena, el agua retrocede hacia el tanque. Cuando el tanque llega a su nivel y se llena, el agua retrocede hacia la casa y va a llegar al punto más bajo de la casa. Entonces, es importante lo que tú decías. Si alguien compra una casa y tiene 3 cuartos y está pensando en que necesita hacer una adición o demás, tiene que tener eso en cuenta porque tiene que, lo más probable es modificar el sistema. A lo mejor tiene que hacer un tanque más grande y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de lidiar con uno de estos sistemas. Y lo otro es importante saber que esos tanques, evidentemente, hay que limpiarlos. Cada cierto tiempo hay que llamar a la compañía que lo limpia y normalmente entre 3 a 5 años, ¿verdad? Pero todo depende del uso que se le dé. Pero importante saber de que no es para olvidarse y no tocarlo más, no, cada cierto tiempo hay que limpiarlo y especialmente inspeccionarlo cada año, sería conveniente. Sí, ahí veo que muchos de nuestros clientes se pueden alarmar, pero como decía, lo más importante es que cuando vamos a comprar una casa que tiene un sistema de estos, es evaluarlo, hacer la inspección para saber cómo está el sistema y cuando hago la inspección, pues nos van a dejar saber para cada cuánto es que yo voy a tener que hacer ese mantenimiento y se dice que es para 3, 4 o 6 personas, pues vivir ese número de personas. Y si yo ocupo la casa con más personas, pues voy a tener que hacer un mantenimiento más rápido. Y es lo mismo que pasa en esas propiedades que tienen esa tubería que también se va cambiando y va formando capas cada año, esa tubería que vemos en las inspecciones, ¿cierto? Que es como de hierro. Sí, esas son las casas que tienen el sistema de tubería de la casa al tanque de hierro fundido, por ejemplo. Ese hierro fundido con el tiempo se empieza a corroer dentro. Entonces es importante inspeccionar también para asegurarnos de que no se vayan a quebrar o no se vayan a tupir. Creo que aquí hay una imagen de un tanque en el interior. Quizás ahí Sí. las personas pueden ver más o menos la idea de un séptico dentro, cómo es. Llega el agua, ¿verdad?, de la casa y los sólidos se van depositando en el fondo, el agua más clara en el medio y lo que es la grasa y demás, los aceites que se llama scum, se pone arriba. Y después esa agua sale por aquí y va hacia el drain field. Entonces, por eso es importante que el tanque se pueda inspeccionar para saber estos niveles que están aquí cada cierto tiempo y saber cuándo es necesario limpiar el tanque e inspeccionar el tanque también, ¿no? Y de manera muy rápida es también el drain field, que básicamente es esto, es un sistema de tuberías donde el agua llega aquí a la caja de distribución y después lo va distribuyendo de manera uniforme a todo el terreno y es ahí donde al final van todos los residuales, ¿no? Eso más o menos de manera breve lo que un sistema de sépticos está compuesto, ¿no? O sea, yo he escuchado también, señor Juan, de que cuando usted tiene un sistema de séptico es bien, hay que tener solamente cuidado también y en lo normal, no echar grasas en los sistemas de desagües, ¿no? Porque la grasa tiene problemas, tenga séptico o no tenga séptico y veo ahí en el tanque, en la diapositiva anterior que decía que la grasa se queda ahí en eso. Entonces veo cómo se queda la grasa y no lo había detallado, pero igual cuando tenemos un sistema en la casa nuestra regular, también tenemos problemas cuando ponemos grasa. ¿Y cuál es ese problema? Se va llenando el tanque, no sale la grasa del tanque y se queda ahí acumulada. Sí, lo que pasa es que esa grasa crea una capa aquí arriba en que lo que hace es que también puede tupir lo que se llama este tubo de salida y entonces el agua no va a salir bien. Esa grasa puede crecer y se puede depositar en el inferior y el agua no sale y puede haber ese backup también. Es común que muchas personas pongan grasa en el zinc de la cocina. Es fatal
porque la grasa hace lo mismo que hace la grasa en nuestro cuerpo, en las venas, ¿verdad? Que la va bloqueando. Eso mismo pasa con las tuberías. Y después todos los residuales, el papel, cualquier cosa pequeña se va pegando a la grasa y va cerrando la capacidad de evacuación del tubo. Entonces no es bueno. Es importante la grasa recogerla y ponerla en una forma de disposal que no sea en el séptico especialmente. Y antes de pasar al nuevo sistema del agua, también hemos visto que cuando hacemos la inspección de ese séptico, también cuando se pone ¿la cámara viene desde la casa o solamente se pone desde el sistema? No, en mi caso yo siempre trato de poner la cámara desde la casa al tanque, del tanque a la caja de distribución, y después trato de meterla poner la cámara en cada pipe del drain field, de manera que se pueda saber qué pasa en la tubería en cada uno de esos tubos dentro. Y es lo que yo recomiendo a las personas cuando pidan una inspección, que pidan que le hagan video inspection. Es importante, porque claro, si no, no se puede saber cómo está el tubo dentro. Sí, es bien importante porque eso que está oculto dentro de la tierra no lo sabemos. Entonces, ¿qué puede pasar? Y pueda que el tanque esté bien, pero esas pipes, esos tubos de distribución pueden estar rotos. Y si están rotos no vamos a saber, y para poder reemplazar algún tubo de esa tubería toca levantar todo el terreno. Pero además, cuando usted va a hacer una reparación de un séptico, usted tiene que pedir permiso al condado, tiene que la compañía que va a venir tiene que pedir permiso al condado y tiene que registrar esas reparaciones. Entonces, eso hace que el costo de esa reparación sea mucho más costosa. Entonces, bien importante cuando compramos una casa con estos sistemas, tener cuidado para hacer estas inspecciones. Si usted es nuevo, yo siempre digo, es comprador por primera vez, es importante. No es que el sistema sea malo, sino que yo debo saber qué estoy recibiendo y cómo lo debo manejar, porque a lo mejor el sistema está bueno, pero si yo no tengo ni idea de que tengo que tener cuidado, que no debo utilizar ese triturador de los alimentos, que no debo poner cosas como papeles higiénicos que no son, jabones, detergentes que no son los adecuados, voy a dañar el sistema. Y cada cuánto voy a tener que limpiar ese tanque, contratar la compañía dependiendo del número de personas que van a vivir. Así que es bien importante que inspeccione la casa, porque el sistema no es que sea un sistema malo, es que tenemos que tener cuidado como todos los sistemas que hay en una casa, ¿no? Es importante porque así como cualquier otro sistema en una casa, si no lo conocemos, si está bueno, lo podemos dañar. Bueno, siguiendo entonces con nuestro sistema, pasemos, señor Juan Carlos, a la otra. Entonces, acá es la otra. Bueno, este es lo que se llama en inglés el well, ¿verdad? O lo que conocemos como el pozo de agua. Hay casas que están en zonas mayormente rurales que no tienen agua potable del condado, de la ciudad, entonces tienen un pozo particular de agua. Igualmente, es importante hacer esta inspección. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en un pozo que está en el terreno a una profundidad que está el acuífero, el nivel del agua que está debajo de la tierra, y de ahí se pone entonces una bomba que lo que hace es que succione esa agua y la lleva hasta la casa, a un tanque que, como hemos visto en las casas, normalmente es azul o blanco y se llama el tanque de presión o pressure tank. Y ahí el agua se almacena a cierta presión y entonces el agua que se distribuye en la casa. Cada vez que se abre un faucet en la casa, la llave del baño, se descarga el toilet, esa presión en el tanque baja y le manda una señal a la bomba vuelve a dar agua y vuelve a rellenar el tanque. Ese es un ciclo, ¿no? Entonces es un sistema que es importante chequear por dos razones. Primero, es importante y siempre recomiendo que se haga una prueba de agua para saber la calidad del agua en cuanto a la potabilidad. Y básicamente eso es un ensayo de laboratorio para medir si en el agua está contaminada con bacterias, tanto de E. coli o cloriform. Esos son básicamente bacterias que vienen de la fisis, ¿no? De heces fecales. Y como decía ahorita, casas que tienen a veces potreros de animales o tienen sépticos, el agua podría contaminarse. Y básicamente la forma de saberlo es muy simple: tomar un test, mandarlo al laboratorio y esperar los resultados. Y si el agua se está contaminada, también es simple desinfectarla, porque hay sistemas que son muy prácticos y muy rápidos para hacerlo. Pero es importante hacer el test, ¿no? Eso es lo principal. Y lo otro es inspeccionar el sistema en sí. Ese es un test que dura normalmente 2 horas. Hay que correr la bomba por 2 horas para asegurarse que la bomba es capaz de administrar a la casa la cantidad de galones por minuto que se recomienda, que en Virginia normalmente es entre 3 a 5 galones por minuto. Entonces se pone a correr la bomba por ese tiempo, y si la bomba se mantiene en ese rango, pues pasó muy bien la inspección. Si ese nivel de agua baja,
pues tiene varias indicaciones. Puede ser o que la bomba no está funcionando bien o que el nivel del agua en el manto acuífero ha descendido. Y entonces eso es importante también que la persona lo conozca, ¿no? Muchas veces las personas no hacen inspección de well porque, bueno, todo está funcionando, dice, ¿no? El agua funciona y demás, pero porque es importante hacer el test, porque digamos una familia, como tú ponías de ejemplo, de 6 personas, a las 7 de la mañana, mucha gente usa todo al mismo tiempo, ¿no? El baño, la cocina, y si esa demanda del agua aumenta y la bomba no es capaz de suministrar esa cantidad de galones por minuto, pues va a empezar a bajar el flujo de agua en las tuberías y es bastante incómodo para nosotros, ¿no? Entonces, la otra cosa es que haciendo el test, es importante saber si la casa necesita tener algún sistema de filtración de sedimentos o filtración para el softener, que se llama, para suavizar la dureza del agua. Entonces, a veces llegamos a casas que tienen sistemas como estos, por ejemplo. Está el tanque y ahí vemos sistemas así. Estos son filtros para filtrar lo que, digamos, son las impurezas de la suciedad que viene de la tierra, donde está el pozo, y otros filtros que son para filtrar las bacterias. A veces, no sé si te has fijado, que en algunas casas que tienen well, alrededor de la taza del baño o de la taza o del top de los baños, se hace una coloración como rojiza. Y eso es porque muchos well tienen una bacteria que se llama bacteria de hierro, y esa bacteria de hierro tiene esa coloración. Entonces, eso es fácilmente tratable, pero para tratarla, por supuesto, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Por eso es que es importante hacer estas pruebas. Y si existen, pues hay muchos sistemas hoy en día para instalar para ayudar, ¿no?, a mejorar la calidad del agua, que al final tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Porque el agua que ingerimos normalmente. Claro, es buenísimo. Y la otra cosa que he visto, porque, bueno, es mirar acá de que cuando van a vivir varias personas, entonces lo que decía, que no todos utilizar el agua y la presión del agua debe ser igual todo el día, o si yo la utilizo, la presión del agua puede bajar en un baño, en otro baño, si todos lo estamos utilizando al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que la inspección es importante, porque una de las inspecciones que se hace es medir la presión del aire dentro del tanque, del pressure tank. Y muchas veces el tanque no tiene la presión que necesita. Entonces, cuando se abren varias válvulas a la vez, la presión del agua se cae. ¿Pero por qué? Es porque el tanque necesita tener más presión. Y bueno, para eso es importante hacer la inspección. Entonces, para medir esa presión hay que apagar la bomba, drenar todo el sistema y entonces se mide la presión del tanque, y que esa presión normalmente debe estar 2 PSI por debajo del nivel mínimo del tanque, y a veces está muy, muy, muy por debajo. Y básicamente eso es aumentarle presión al tanque, pero eso ya lo debe hacer un contratista de well, ¿verdad? Pero la inspección es importante porque, bueno, tú sabes, a veces las personas compran la propiedad, pero si hay defectos en la bomba y la bomba le falla al mes de estar mudados y no tienen una garantía y no tienen nada, pues es un gran gasto adicional con el cual seguramente no contaban, ¿no? Claro, es cierto. Yo tuve una inspección, me acuerdo, de Well hace muchos años, donde la presión, y por más que trataron de aumentar, tuvieron que cambiar ese tanque porque ya tenía sus años y ya no había forma de que le cambiaran esa presión y tenían que instalar uno nuevo. Y creo, no me acuerdo, pero tuvo costo como de 1.200, 1.300, 1.500, no sé cuánto estará ahora, pero es un costo que le asumió el vendedor de la casa porque no había la presión. Pero si no hubieran hecho la inspección, porque muchas veces decimos, no, es que el well no tiene problema, es muy fácil, solamente hacer el test del agua y con eso el well, ¿qué le vamos a mirar? Sí, la cantidad de agua que está sacando ese pozo. Por su experiencia, ¿ha tenido algún pozo que no esté dando la cantidad suficiente del agua que necesita una casa? Realmente no he tenido esa experiencia. La experiencia que he tenido es que la bomba ha estado funcionando bien, pero lo que ha pasado es que se ha calentado. Porque cuando se hace la inspección del well, no es solamente la cantidad de agua que saca el well, sino es que hay una forma en el panel eléctrico, se pone un equipo para medir el amperaje del well, de la bomba. Entonces, si ese amperaje empieza a subir o empieza a bajar, significa que la bomba se está calentando. Y si la bomba se está calentando, hay que detener el test porque se puede quemar. Entonces, a veces no es la cantidad de agua que hay en el pozo, sino es de la eficiencia de la bomba o algún problema técnico que tenga. Entonces, eso me ha pasado, ¿no? Hice una inspección hace 2 semanas. La casa tenía un well, se llama dog well, una well que excavaron, y por alguna razón la abandonaron e hicieron una nueva, una drill. Y esa
corrimos la inspección por 2 horas y funcionó de manera perfecta. Eso estaba muy, muy bien. Pero el lender no estaba satisfecho con el reporte del well que le dio el vendedor y el lender pidió que se hiciera la inspección del well. Entonces yo hice la inspección de la casa y además hice la inspección del well y estuvo muy bien, pero el cap del well estaba roto y el sanitary seal también estaba roto, así. Tenía sus detalles, ¿no? Pero la bomba en sí y todo lo demás estaba muy bien. Ok, ahora que, bueno, cuando hablamos de abandonar, porque me ha pasado, y este sí es un caso que me pasó en la vida real, creo que me ha pasado 2 veces, en esas casas que han abandonado el sistema del séptico y ya tienen otro, y se han conectado, por ejemplo, recordemos que si en una área está rural y se conectan y ya se vuelve una área urbana, y esas propiedades que tienen ese séptico, ya tienen que pagar un fee para conectarse al sistema de alcantarillado de la ciudad. Entonces tengo un caso. El primer caso es, bueno, mi cliente no sabía que la casa tenía well y séptico, ¿no? Y bueno, el agua creo que sí estaba conectada ya a la ciudad. El séptico no sabía porque ya era un área totalmente desarrollada, pero era una casa más antigua. La actualizaron de acuerdo a lo que hacen ahorita los fleets, la pusieron bonita y él la compró y todo lo que dijeron era que estaba conectado al público. Y cuando después de como de 3, 4 años hubo un problema con las aguas negras y ahí fue cuando él entendió que la casa tenía séptico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos hicieron esos disclosure para comprar, nunca y había que entrar en un proceso de demanda porque fue mala la información, pero nos dimos cuenta de que muchas casas tienen eso, se puede cuando dan la opción de conectarse a la ciudad, pues hay que pagar ese costo, el fee que decimos nosotros acá, y no nos dimos cuenta. Por eso sí hiciéramos la inspección, porque se compró sin inspección, porque era un mercado caliente, entonces después fue que se dio cuenta. Entonces eso es importante, hacer la inspección de la casa, aunque sea por información, porque es fácil detectar como inspector cuando la casa no está conectada al servicio público, sino que es un séptico cuando uno está haciendo la inspección o hay web. Sí, definitivamente. Pienso que nosotros, tanto tú como agente y yo como inspector, somos asesores, ¿verdad?, de nuestros clientes. Entonces, la mejor recomendación que podemos darle es que hagan la inspección, así sea para información, pero es importante porque comprar una casa es una gran inversión y saber las condiciones que está, pues es importante antes de dar ese paso, ¿no? Ok, la otra cosa que nos ha pasado es cuando dice de abandonar. Entonces, en otro caso, la casa, bueno, tenía ya creo que su nuevo séptico, pero había tenido uno pasado y ese pasado estaba ahí, pero estaba abierto, o sea, nunca lo habían cerrado y fue cuando en una inspección creo que dijeron, bueno, mire, esa casa tiene doble séptico, le hicieron un sistema nuevo porque ya el otro era muy antiguo y el otro estaba ahí, pero este no se puede dejar ahí. ¿Qué pasa con esos sistemas antiguos cuando quedan abiertos y tenemos el nuevo que lo han instalado en otro lugar? Bueno, definitivamente para abandonar un well o abandonar un séptico se debe llamar al Departamento de Salud. Ellos son los que tienen cuáles son todas las regulaciones para hacerlo, porque tanto especialmente el séptico tiene que ver con problemas medioambientales. Entonces, no se pueden simplemente abandonar y dejar tal cual, ¿no? Los wells, por ejemplo, para abandonarlo, ¿no? Tienen sus regulaciones y tienen sus requisitos para hacerlo, desde el problema de seguridad, de problemas de higiene y demás. Entonces, yo les recomiendo, cualquiera que compre una casa, por ejemplo, tengo una inspección la semana que viene de un séptico y esa casa tenía un well y el dueño ya no la va a usar. Entonces, la recomendación que le di fue, ¿sabes qué? Tienes que llamar al condado para que venga alguien certificado y te cancele el well de la manera que debe hacerse. Es importante. Y entonces el séptico, él básicamente está remodelando la casa y no tiene idea de cómo el séptico está. Entonces le dije, es importante que haga la inspección. Pero sí, siempre tienen que conectarse con el Departamento de Salud del condado donde vivan para que ellos le den todas las regulaciones y los requisitos de cómo abandonar tanto el séptico como el well. Claro, me acuerdo una que hicimos nosotros, no me acuerdo si hace 2 años o un año, no me acuerdo, y la casa tenía piscina y tenía, bueno, unas estoras grandes que habían hecho para guardar carros y ya era grandísimo. Y cuando vinimos a hacer la inspección, nos dimos cuenta de que había muchas cosas que el séptico, primero no lo encontraban, luego cuando lo encontrábamos,
había muchas irregularidades. Parece que la gente puede, cuando está tan alejado y no hay condados que están como en encima, hacen cambios y hacen sin aprobación del condado. Y ese es el otro problema que tiene. Cuando usted compra una casa y la están vendiendo como está, as is, y hay todos esos cambios, en un sistema como estos, me acuerdo que habían bastantes cosas que miramos en la inspección, que no lo encontrábamos, luego lo encontramos, y luego cuando había piscina, él no decía nada de eso. Entonces es un problema. Si no se hubiera hecho la inspección, ni siquiera podíamos haber determinado todos los problemas que tenía esa casa y habría que hacer un séptico nuevo, ¿no? Entonces es un costo, y un séptico, dependiendo del tamaño de la casa, pues puede costar miles, ¿no? ¿Cuánto podría estar alrededor un séptico, más o menos? Sí, dependiendo del tamaño, dependiendo de lo que se vaya a hacer, si es una reparación o si es una nueva instalación, estamos hablando de $20,000, $80,000, un rango tan amplio como eso. Entonces, es importante protegerse, ¿no? En el sentido de inspeccionar el sistema, y si hay que agrandarlo porque se va a ampliar la casa y demás, pues siempre recomiendo que contraten a alguien con licencia, certificado para hacerlo, y que no lo hagan o por su cuenta, porque si bien en Virginia hay muchas cosas que pueden hacer, el dueño puede hacer, pero siempre recomiendo que lo hagan alguien con conocimiento, ¿no? Es importante. Ok, bueno, y entonces la otra recomendación aquí para todos los que nos están viendo es el test del agua, ¿no? Siempre después de que compran esas casas, es bueno hacer ese test de agua cada año, ¿no? Para saber si las bacterias que tienen, es importante hacerlo cada año. ¿Cuánto es el periodo? Definitivamente, cada año se debe hacer un test del agua, de potabilidad, y también vive en una zona donde el agua tiene cierta dureza, es bueno hacer una prueba que mide otros componentes, como el radón, por ejemplo, o los cloritos, ese tipo de cosas. Entonces, cada año lo deben hacer. ¿Por qué? Porque el agua que está underground, bajo de la tierra, esa agua puede ser contaminada, no con su casa, pero puede ser contaminada por el medio ambiente, por otras casas, por otras construcciones, y entonces es importante cada año hacerlo. Es simple de hacer, es fácil y es muy económico realmente, y le da mucha tranquilidad a las personas, ¿verdad?, de que el agua que está consumiendo realmente tiene la calidad que requiere tanto él como su familia. Ok, bueno, entonces aquí, señor Juan Carlos, vamos a dejarle a todas esas personas que nos escriban, que tengan más preguntas, les vamos a dar la guía para que sepan cómo inspeccionar esa casa y cuáles son los puntos más importantes cuando van a inspeccionar esos sistemas, el séptico, el well, y acerca del test del agua, que es bien importante para todas esas propiedades que tienen estos sistemas. Entonces, si usted está interesado en que le mandemos esa guía, usted solamente, este video va a estar en YouTube, nos puede contactar por nuestras redes, puede escanear este QR que nos va a hablar por el WhatsApp y le vamos a mandar esa guía para que sepa cuáles son esos puntos importantes para que usted tiene que tener en cuenta cuando va a inspeccionar estos sistemas. Recuerde que estamos aquí para ayudarle si usted está pensando en comprar en Virginia, en Maryland, en Orlando y en Miami. Señor Juan Carlos, gracias por su tiempo, gracias por toda esta información, y sé que nos podríamos quedar aquí porque es mucha información para todas estas personas que quieren comprar estas casas, que tienen terreno y usualmente tienen estos sistemas, pero como dijo, no hay que tener miedo, hay que inspeccionar y saber cómo manejarlo para poder estar tranquilos. Gracias por el tiempo y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Gracias a usted por la invitación y ahí estaremos al pendiente. Bueno, gracias. Bueno.